Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debates, miércoles 2 de abril. Vamos a comentar diversos asuntos de la actualidad con nuestros invitados de hoy, a quienes ya doy la bienvenida. Marisa Rada, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Luis Antonio Sáez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a abrir un bloque, diría yo, dedicado a educación, formación profesional y empleo. ¿Por qué los uno? Porque ahora mismo el Gobierno de Aragón los une. Es decir, ha tenido lugar un avance de lo que va a ser el sexto plan de formación profesional, que será llevado a Consejo de Gobierno y aprobado, y han estado la consejera de Educación y la consejera de Ciencia, Empleo y Universidades, ¿no? Y de esto seguro que vamos a hablar, de la importancia de la formación profesional en la empleabilidad laboral. Aunque me extienda un poquito, no mucho, os voy a dar los titulares de las 6 líneas estratégicas del plan, para que empecemos a comentar, que luego se desarrollará con 30 programas. Pero ¿cuáles son las líneas estratégicas de esta FP? Actualización y mejora, se tiene que adaptar a la nueva normativa, por un lado un sistema educativo y otro laboral integrados, fomento de la FP dual intensiva y acercamiento con el tejido empresarial local, desarrollo de competencias digitales y tecnológicas avanzadas, impulso de la formación en habilidades transversales, movilidades internacionales y colaboración también transfronteriza, fortalecimiento de la orientación profesional para que sea atractiva la FP para los jóvenes y accesibilidad y equidad en la FP, para que independientemente de que ese joven viva en una zona rural o en la ciudad pueda acceder a esa FP. Y ya os dejo dándoos el dato que nos dieron. 26.700 alumnos ahora mismo en la FP. Decía la consejera de Educación que para muchos jóvenes ya es la primera opción cuando deciden cursar estudios, y de esos 26.700, poco más de la mitad, 14.000, están en las TICs, en las tecnologías de información y comunicación. He soltado todo de golpe y ahora lo tenemos que digerir. Vamos a ir poco a poco. Marisa, la FP. Pues yo creo que la FP ha sido muy denostada en nuestro país tradicionalmente, y como consecuencia de ello, pues ahora creo que somos el segundo país, después de Grecia, con más sobrecualificación para el empleo en la sección de estudios. Luego tenemos también la parte contraria. Yo creo que las líneas del plan me parecen muy, muy adecuadas a las necesidades. Luego otra cosa es, ya sabes que siempre digo, el papel todo lo aguanta. A ver cómo estas líneas estratégicas se materializan. Se materializan con esos programas. Efectivamente, con los 30 programas que tienen que desarrollar. No voy a enumerar, ¿no? Pero esto es las claves. Las claves encajan bastante con los estudios de las empresas de recursos humanos, con las necesidades, digamos, del mercado para el futuro próximo. ¿Crees que esa es una de las claves? Esa brecha que se habla de... es que tenemos una situación que es clara. Tenemos el mayor porcentaje de paro juvenil y a la vez unas empresas de recursos humanos que tienen dificultades para encontrar determinados puestos, pero que según los años varían entre el 70 y tantos y el 50 y tantos % de dificultad de identificar perfiles. Entonces está claro que no hay consonancia entre lo que es el mercado actual y la oferta de enseñanza. Al menos en la formación profesional. Yo creo que lo podríamos extender. Ahora, Luis Antonio, en la universidad no sé si es lo mismo, si se puede hacer lo mismo, porque al fin y al cabo el que estudia formación profesional ya está estudiando un grado que le capacita para una profesión, ¿me entendéis? Sí, ¿no? sí. Que yo creo que la brecha puede ser menor con la... Claro, pero voy a hacer algo reduccionista. Tú no puedes decir a todo el mundo, mire, no estudiéis humanidades porque esto no tiene salida. Claro, no, claro que no. Claro, a eso voy en tema de universidad, ¿no? Claro que no. Luis Antonio. A ver, ¿por dónde empezar? Porque tiene muchas Esto ha dicho que era un bloque. El tema, ¿no? Era un bloque. Sí. A mí me parece, sí que es cierto que la empleabilidad es un factor clave cuando eliges pues un itinerario en tu vida, ¿no? Por muchos motivos, y educarte en función de él es importante, sea la FP o la universidad o lo que fuera, ¿no? Lo que me gustaría es que tampoco fuera eso lo único, ¿no? Quiero decir, hay un desfase, lo que dicen el matching, ¿no? Que todo esto se envuelve en palabrería así de muchos neologismos, y que haya una cierta correspondencia y sobre todo entendiendo que el mercado laboral es dinámico, pero me gustaría también que hubiera un encaje, por decirlo así, de valores o de mentalidad, ¿no?
Yo creo que lo percibimos casi todos los docentes, pero a veces incluso el propio sistema educativo, también los docentes, creo que adolecemos de ello, que es del esfuerzo y de la creatividad, ¿no? Cuando me acuerdo de un trabajo que hicieron en la Real Sociedad Económica Vasca de Amigos del País, que la mayoría de los emprendedores que había allí, que el País Vasco era gente sin estudios, del mundo rural, pero la clave era que desde niños estaban acostumbrados a resolver problemas. Y yo me estoy viendo con alumnado en la universidad y cuando hablas con gente, profesores, que es un tipo de información muy pasiva, ¿no? Es como decir, sé inglés, pero no sé escribirle una carta de amor si tuviera una novia inglesa, ¿no? Sí. O sé manejar el ordenador, pero no sé para qué. O no sé tener sentido crítico frente a esa información, ¿no? Entonces, bueno, la FP, por supuesto que tiene una aplicabilidad mayor, pero eso no dejaría de que se les cultive también, que debería ser con el bachillerato, pero hablas también con gente ya mayor que dice, no, yo soy del bachillerato antiguo, que eso era casi como un grado universitario, ¿no? Por lo menos de formación humanística. Entonces, que esa persona que tiene que saber muy bien cómo maneja ese mecanismo de calor y de frío, o ese sistema informático, sepa también redactar, sepa tener un sentido crítico, le interese un poco la comunidad, ¿no? Y yo creo que esa faceta de los valores se está apoderando la parte técnica. Y sobre todo algo que a mí me gustaba de Muñoz Molina, que dijo una vez aquí en la CAI, que parece que el esfuerzo es un valor facha y la educación sin esfuerzo, y eso yo creo que en el sistema educativo español desde primaria nos quedamos en esa neolengua de las actitudes, del no sé qué, y yo veo que son chicos muy majos para estar en el pasillo, pero habría que darles, digo una cosa políticamente incorrecta, como una colleja o un pizco de estos de monja, como para decir, chico, despierta, críticame, piensa por ti mismo, ¿no? Y esto creo que vale también para la FP y para todo. Estás hablando, fíjate, el valor del esfuerzo, el espíritu crítico. El adaptarte a las situaciones, humanidades. ¿no? Eso, el adaptarte, la flexibilidad. Que vas a tener que cambiar a lo largo de tu vida. De la profesión. Resiliencia. Esto parece el 1, 2, 3. Hombre, aquí parece, me ha dado la impresión de que una de las líneas habla del desarrollo de las habilidades. Desarrollo. Las soft skills. Es un lenguaje que cabe todo. Efectivamente. ¿no? Y ahí cabrían muchas de los... el plan atiende las denominadas, que ahora os pido la traducción, soft skills. Sí, pues las habilidades blandas que se llaman, que son las que no son técnicas, digamos, pues la capacidad de comunicación, la capacidad de elaboración de documentos. Sí. Pues no te querías apuntar. No, era a veces la anécdota o lo que vives de cerca, pero sé de un chico, además, que viene de fuera, está en un ciclo, y de 30 solo pueden hacer las prácticas duales 2, uno entre ellos, de ellos, porque el resto no han aprobado lo suficiente. O sea, estamos desaprovechando ahí unos recursos, madre mía, un capital, y ellos que debían estar con unas ganas de comerse el mundo, ¿no? A los 17, 16, 18 años, ¿no? Sin duda. Y yo creo que es algo que arrastramos también como familias o como cosas, eso que te decía, que, a ver, no hay que traumatizar a nadie, pero parece que estamos en un mundo que corresponsabilizarte, a ver qué hago yo y por mí mismo, que yo no sé, hasta los 9 o 10 años parece que existe y luego se esbafa, se evapora. No, que en realidad es algo que transmite la sociedad en general. Sí. Me refiero, como familias, como sistema educativo. Tú ves, efectivamente, yo creo que es un fallo ya desde las familias. A mí mis amigos siempre me han dicho que era una madrastra con mis hijos y se traducen esto, ¿sabes? Pero es verdad que tienen que tener claros cuáles son los... Yo les decía siempre, o sea, eran pequeñitos, y les decía, a ver, papá y mamá tienen un trabajo. Si no lo tienen, podemos acabar viviendo debajo de un puente. Exacto. Y me decían mis amigos, pero qué bruta eres. Digo, no, pues es que es la realidad. O sea, aquí no venimos de un cuento de hadas. Todo depende del esfuerzo y de la suerte, que no solo depende del esfuerzo. ¿Creéis que todavía influye. hay titulitis en España? Yo creo que entre los jóvenes cada vez menos. Me da la impresión. ¿Tú crees? Porque luego se llenan el currículum de máster Sí. y de... Pero es hay un porcentaje, hombre, lo que es verdad... Ser médico licenciado en medicina o en pero derecho. no hay la obsesión de tener que tener un título, me refiero. Luego, otra cosa es que las personas que deciden optar por esa rama, sí que es verdad que están en formación continua, pero vamos, a mí me parece normal
O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves la titulitis? Yo discreparía un poco. Yo sí. creo que sí, que vamos más al título que al aprendizaje, ¿no? O sea, y puede estar divergente, esto que comentaba antes un poquito. Yo creo que, o sea, lo que quieres es el aprobado, ¿no? Es como decir, gané 1-0 aunque sea de penalti injusto. Sí. Y el pasármelo bien en el partido y bien pierda, bien gane y jugar al ataque en la vida, ¿no? El decir, estoy aquí, soy un privilegiado, me financian, me apoya mi familia, puedo aprender, me va a servir para mucho. Esa especie de lectura la hemos perdido, ¿no? A mí mis padres, que no pudieron estudiar por circunstancias, Sí. pero me decían, te hemos dado un título. Claro, y te hemos dado la oportunidad porque de para ellos, conseguirlo, claro. y esa oportunidad hoy no se valora, parece que la llevas de serie, cuando deberíamos pensar que tanto la sociedad como tu familia y que tú tienes que hacer algo también para acreditar eso, ¿no? Entonces, yo creo que entonces el aprendizaje, que es lo que de verdad valdría, el tener amor por el sentido crítico, porque no me toreen, por poderme promocionar yo, pues queda a cambio por la apariencia de... Yo veo que las fotos que se mandan son pues las de la entrega de la beca, la foto de la orla, esto es lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero a lo mejor tener una discusión dura, sana, deportiva sobre un tema, eso ha desaparecido. El leer es que, sí. bueno, incluso entre el profesorado universitario se lee muy poco también. Pues eso, vamos, a mí como periodista me apena Sí, muchísimo, sí. que Es tremendo. efectivamente que estamos, por mucho que yo no me creo las encuestas, cuando dicen los españoles leemos más. Bueno, primero habría que ver si la gente es sincera cuando le preguntan, claro, ¿y porque qué usted cosas lee, lees? sí, y ¿Qué qué cosa cosas lee, lees? claro, y lo Claro. otro es qué cosa lees, qué estás leyendo. Claro, pero bueno, como no era el tema de hoy, pero es un buen Sí, tema, que es un Apúntalo buen para es un otra. buen tema Que me para, apoyo, Apúntalo para otro día. otra. En cualquier caso, me imagino que no os extraña para nada esa avalancha de gente, de alumnos que quieren estudiar las TICs, las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Obviamente, quiero decir. Es que ahora mismo son la estrella, podríamos y en decir. Aragón en especial, quiero decir, Claro, en viendo Aragón, el perfil que se está viendo desarrollando, lo que está claro, viniendo, ¿verdad? las inversiones que vienen, Y pues, esto sí que es una demanda del mercado laboral, ¿no? efectivamente. Ujú. Sí, pero que igual es enseguida desviarlo, pero también decir para qué sirven esas TICs, ¿no? Hay ahora hasta distopías, decir, la inteligencia artificial nos dominará o no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, hoy que les hablaba de industria, les he puesto al final de última diapositiva tiempos modernos, ¿no? Que es preciosa de Charlotte por la alienación, ¿no? Tú te pones ahí como un eslabón y dices, bueno, pero ¿qué hago yo aquí? ¿No? Claro, Me convierto en un autómata. Y yo creo que tenemos que acompañar, ¿no? Por supuesto, tú tienes que ser muy buen técnico, pero saber también un poco para qué hace eso qué consecuencias tiene. Yo creo que eso debería acompañar siempre. Muy bien. Os doy un titular. Os doy un titular. A ver, vale. Que, no estaba en el guión, pero no pasa nada. El gobierno de España plantea revocar las autorizaciones a universidades que no alcancen los 4.500 alumnos. Las universidades que ya están abiertas tendrán 3 años para adaptarse a los requisitos desde su entrada en vigor. Como ya os considero al tanto de la polémica últimamente, ¿verdad? Desde lo que dijo María Jesús Montero sobre las universidades privadas. Que Marisú lleva unos días un poco... Y Pilar Alegría, fíjate, ayer ya lo regionalizamos un poco, porque es ministra portavoz y secretaria del PSOE aragonés, dijo ayer, no, es que hay universidades privadas que, claro, están dominadas por fondos de inversión. Dijo que había universidades buenas y malas. A ver, pero, quiero decir, empezamos por las universidades privadas. Eso es maniqueísmo ya, casi. Nuestro presidente, su líder máximo, todos los títulos que tiene, si los tiene, son de universidades privadas. Su esposa también. ¿Y esto qué es? Y Marisú también. ¿Una demonización ahora no, que yo no creo, sea a ver, yo creo que de la universidad privada? No, yo creo que todo viene a despistarnos. Ya. Da lo mismo lo que surja. O sea, vamos a hablar de otro tema, ¿no? Vamos a hablar de otro tema. Bueno, que a lo mejor brevemente, porque vamos a pasar nosotros también a otro tema. Bueno, es que lo de bueno y malo, yo a veces lo digo, incluso a nivel de colegio lo hemos vivido todos o con nuestros hijos. Depende qué profesor te toca, qué área. A veces en una misma facultad hay gente que con una asignatura es muy buena, te hace pensar, no sé qué, y hay otra que te trata como un robot y solo quiere que seas un loro que escupa definiciones, ¿no? Entonces eso pasa con lo privado y con lo público. Es cierto que lo privado tiene una orientación a lo mejor más hacia la empleabilidad,
pero que lo bueno y lo malo y también está en función de qué consideramos buen aprendizaje Claro, y por eso malo, decía ¿no? yo el maniqueísmo de Sí. hay universidades buenas y Por malas. eso te digo que son muy Depende, básicos. pero- No sé si os dais cuenta, siempre están Sí. siempre se trata de enfrentar dos cosas. Pero es que o sea, nunca hay algo que diga vamos a mejorar, porque yo creo Sí. que la universidad pública en España necesita también Sí. muchas mejoras y Sí, me sí, imagino sí, que sí. Sí, Luis claro, Ángel, claro. que lo vive desde dentro, puede hablar más. Ahora, lo que es una evidencia es que una universidad privada quiere ganar dinero. Quiero decir que, claro, vamos a poner esto encima de la mesa. Es que a veces también... Es que los fondos de inversión quieren solo ganar dinero, etcétera, etcétera. Esto decía ayer Pilar Alegría. Pero bueno, si quieres añadir algo más, pero es que quiero cambiar de tercio. Sí, pues venga, No, pasa. añádelo, Cambiamos de añádelo. tercio, cambiamos de tercio. Continuará, como las series de éxito. El 31 de marzo de 2019 tenía lugar lo que se llamó la revuelta de la España vaciada. Más de 100.000 personas en Madrid se manifestaban. Ya sabéis que aquí el movimiento entonces ciudadano, pero le existe, luego transmutado, aunque sigue el movimiento ciudadano, en partido político con representación en el Congreso. También lo veíamos en otras provincias como Soria, de esa España vaciada, que no vacía, que como me gusta y ellos repiten y es verdad. 6 años han pasado. Y claro, ¿qué se ha hecho? ¿Qué faltaría por hacer? ¿Cómo están las cosas aquí en Aragón? Vamos a centrar aquí en Aragón, donde ha habido hasta una dirección general de despoblación, donde el otro día veíamos cómo había ayudas para muchos municipios, pero no sé si todo eso que se habló de estrategias, de llevar el tema de la España vaciada a la primera línea, ha quedado un poco en agua de borrajas. ¿Cómo lo veis, Marisa? Yo estuve escuchando, pues yo creo que hace una semana o algo así, una intervención en la radio de Tomás Guitarte. Nada, no han hecho nada. Esa era su conclusión. El movimiento Sí, sí, empezó con... aquí lo tuvimos, a Tomás. Sí. En su conclusión es que no ha servido para nada. Pues Pero vamos, es que estamos hablando de lo mismo. O sea, son grandes titulares que montamos en un momento, casi siempre tienen detrás alguna manipulación política, aunque sean sociales. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, sí. Y no hay estrategia, y no hay unión entre los partidos, y no hay visión de futuro. Entonces, no se puede avanzar. Quiero decir, ahora estoy yo, quítate tú, ahora me pongo yo y te quitas tú, pero no hay estrategia. Entonces, no sé, vamos a elegir 3 pueblos de Aragón y a ver cómo llegas allí. Es que es un tema tan complejo. De verdad, ¿eh? Yo creo que es fácil. No estoy defendiendo a nadie, No, mucho menos a los políticos. O sea, que es difícil, digo, o sea, es complejo, pero es fácil de abordar si se aborda desde complejo. todos los ámbitos. Esta semana lo hemos tocado aquí con políticos, me da igual del signo, y nombraban infraestructuras, Hombre, claro. vivienda, empleo, sector primario, los jóvenes. Aquí me han nombrado mentalidad, porque claro, los jóvenes, ¿cómo les convencemos de que se queden en su pueblo, Hay ¿no? joven- Y de que mira, tengan futuro hay allí. jóvenes que si pueden teletrabajar se van encantados a un pueblo, ¿eh? Y hay mucho tú lo has teletrabajo dicho. hoy en día. Hay pero mucho todos los pueblos teletrabajo. les llega la fibra óptica como tiene que llegar. Pero Claro, luego, es si no que- te puedes conectar, pues Claro, entonces, es que por lo eso tienes digo que difícil. hay unas aristas tan grandes. Pero en ¿cuántos este años tema. llevamos en Aragón en concreto con planes de, No, es de que- internet completo? Pero sí Ah, que bueno. llega ahora, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Sí, con los fondos Next Generation sí que está Sí. cubierto prácticamente. todo. Exacto, pero Sí, sí. yo he hecho aquí una panoplia de temas relacionados con la despoblación. Aquí tenemos un expertísimo, Luis Antonio Sáez. Bueno. 6 años han pasado y ¿dónde Bueno, estamos? Yo soy un poco crítico ya con el planteamiento, y confieso que no me gusta ni vacía ni vacía. En general es que soy muy crítico de las simplificaciones en estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo creo que se problematiza algo que no debería tenerlo, igual que problematizar la vejez o problematizar que se te cae el pelo, pues es que hay unas cosas que son inevitables, ¿no? Y que deberíamos afrontarlas con rigor. A mí me gusta un poco como si fuera un planteamiento médico. Entonces, reconocer que es que España nunca ha estado densamente poblada, ¿no? Que las densidades del interior, pues hay una serie de factores medioambientales, históricos, naturales, que se contuvo un movimiento que ya estaba antes de los años 30, pues por la posguerra, por la dureza de las huellas de la guerra civil, por la autarquía que impedía el dinamismo de las ciudades, pero aquí, y coincidió con un momento de crecimiento de los primeros años del baby boom. Pero es que esas cifras que había allí, había que preguntarse hasta qué punto vivían allí voluntariamente, con qué calidad, qué condiciones había allí, ¿no? Entonces, idealizar el pasado con base en una estadística
puede ser un error como que me compararan a mí mi salud con lo que me pasaba a los 25 años. Es que somos personas distintas, ¿no? Entonces, la despoblación es un fenómeno que olvidarnos un poquito del número, y lo que habría que hacer es que las personas que desean vivir en un lugar tengan las facilidades adecuadas, ¿no? Pero sabiendo que estamos comparando dos cosas que son divergentes, Sí. no son pares, no son dispares. O sea, tú no puedes pretender en un pueblo tener el Corte Inglés, ni tener un hospital, ni, como dice el secretario de Estado, que hay una Sí. puja de todos partidos políticos, a ver quién hace una subasta de imposibilidades. Si te da un ictus en un pueblo, pues Ya, bueno, por esa ya, regla ya. nunca irías al Valle de Sí. Ordesa, porque si me caigo y se me torce el pie, pues tardaré 3 horas, ¿no? Entonces, Me gusta esa comparativa, perdona que Sí, te interrumpa. sí. Es que muchos pueblos con tener un bar ya tienen suficiente, o una Sí, panadería, pero que es que vemos es- a veces como... Ya, claro, Pero es que claro. esto es algo que lo contaban muy bien a veces la gente de letras, lo cuenta Sí. mejor que Miguel Delibes, su discurso de entrada, o Julio Caro Baroja, a mitad de los años 60, decía: antes se peleaban en Navarra a ver quién heredaba el caserío porque era electivo. Sí, sí, Y ahora sí. se ponen todos de perfil porque todos se quieren ir a la ciudad. Y decía, vamos hacia una agricultura corporativa, lo decía en el año 64. O sea, ¿qué pasa? Que la gente prefiere el Corte Inglés que la panadería de horno de leña que tienes en el pueblo, Sí, que ya sí. quedan pocas. La gente prefiere un ambientador que huela a tierra húmeda. La gente prefiere la individualidad, que mi vecina de enfrente me controla a mí cuando voy al pueblo, se me ha olvidado la luz, pero me sirve mucho. O sea, entonces que hoy tenemos un tipo de vida que prima lo individual, y eso coincide mejor con el mundo urbano que con el rural. Pero olvidémonos de empleo. La mayoría de médicas, maestras, secretarias de ayuntamiento van desde una ciudad o cabecera de Sí, sí, comarca se grande. desplazan. Los profesores Sí, de instituto claro. hacen la rueda, o sea, y podría teletrabajar el 37%, pero es que además, y bueno, ya perdona que cojo carrerilla, ciertos cuidados como los resultados PISA en la escuela rural son mejores. Estamos con un grupo interdisciplinar con gente de salud pública. El seguimiento de enfermas crónicas en los centros de salud rurales es mucho mejor porque te atienden día a día, saben con quién vives, a qué te dedicas el tiempo libre. Entonces, claro, lo que la gente nos quedamos más deslumbrados por una serie de cosas que proceden de esas promesas políticas que nos infantilizan o de esas promesas del mercado, y lo comunitario, lo que te hace a ti ser protagonista, que es de una pequeña comunidad, lo estamos perdiendo. Yo voy a introducir otro elemento, a ver si estáis de acuerdo, ¿eh? Disculpad el rollo. No, tranquilo, tranquilo. Encantados. Estamos aprendiendo mucho. Efectivamente. El político, me da igual el partido que sea, piensa siempre, aparte de cuando llegan elecciones, ¿no? Piensa siempre en infraestructura, rentabilidad. ¿Por qué digo esto? Tren a Teruel. Autobuses, muchas cosas, ¿no? El político que piensa, a ver, ¿cuántos usuarios hay? No me sale rentable. En el presupuesto no puedo poner esto porque al final ya sé que es una pescadilla que se muerde la cola. Si no Y no pones son votos infraestructura, suficientes. no, claro. Ese es el otro aspecto pero que ve el político. Pero sí que se mira la rentabilidad de una línea de autobús, de un servicio de tren. Estos días hablaba yo con Manuel Jimeno, uno de los veteranos del movimiento Teruelesiste. Le preguntaba por el tren y dice, no me preguntes por el tren. Porque se echaba casi a llorar. Va muy lento, pero el problema de la A ver. movilidad, yo conozco a gente que incluso fue concejal en Teruel y me dice, si hubiera habido un buen tren desde Zaragoza a Teruel, yo no estaría viviendo en Teruel. Y gracias a eso he descubierto. Bueno, bien, Las pero- carreteras son de dos sentidos. Cuando se decía el AVE a Teruel, era una barbaridad. Creemos que el tren no cuesta ni tiene impacto ecológico en las infraestructuras. Bueno, hay cuando que te recordar dicen- el AVE que conectaba las 5 ciudades Bueno, de Castilla-La pero- Mancha. Pero es que es un Que es un absurdo. por muchos Pero- motivos, ¿no?, que nos llevarían a sí. discutir, pero no es el problema de accesibilidad, lo que se va a lo fácil. La cuestión es que los pueblos dejaron hace tiempo de ser funcionales, y en el sistema de valores que nos regimos, pues la familia extensa, tener antes un primo en el pueblo era como tener un seguro, no sé, había una serie de dinámicas que hoy las hemos abandonado, ¿no? Y de verdad que la cuestión va un poco más por
porque Sí, la sí, gente que sí, te podría entiendo. no quiere vivir allí. Por la filosofía de vida. A filosofía, mentalidad, Yo etcétera, conozco etcétera. farmacéuticas que su hija ha hecho farmacia, tienen la farmacia del pueblo y no quieren volver. Y me hablan muchas Claro. veces empresarios, oye, yo tengo un taller y me va bien, pero mi hijo prefiere estar en la ciudad. Y claro. O sea, tú no puedes tener de todo. Y es cierto que hay etapas en la vida que a lo mejor te estás consolidando profesionalmente, pero hay personas que vuelven, o sea, hay que pensar que no somos lineales. Y hay gente que te lo dice, yo creo que todos, si hemos tenido la suerte de tener un verano en el pueblo con 9, 10 años, eras Tom Sawyer. Claro, Ibas pero es por que el monte en con la estos bici. pueblos de Aragón en el verano cuadruplican o Sí. quintuplican población, claro. claro. Pero Es que esa es otra cuestión a considerar. La población vinculada pero- es muy importante en estos Sí, lugares. O sea, somos sí. de muchos sitios. Y No hay luego- que elegir entre mamá y papá. y luego a mí me parece, Marisa, a mí me parece también esencial Aragón, 1.300.000 habitantes. Bastante más de la mitad están aquí en Zaragoza. Claro, es que esto, Bastante el más. poder de atracción es enorme, enorme. Y claro, es que tenemos dispersión, es que siempre tenemos dispersión geográfica y poblacional, ¿no? Es inevitable, es lo que está Es que hay diciendo, es cosas. un tema- La conclusión de este debate es que hay cosas inevitables que son Claro, evidencias claro. que no se van a cambiar. Claro. Y yo insisto, como Paco Martínez Soria, R que R, los Yo- políticos, sí. si no ven rentabilidad, no financian servicios deficitarios. ¿Podrían hacerlo? Sí. Ojo. Ahora hay un mapa concesional, a cada cual lo suyo, de Pero- de transporte por carretera en Aragón. Hablemos Pero- de cifras. Está en el tema las balanzas fiscales con una metodología que Sí. se iba a aprobar un poquito antes de la revuelta de Cataluña, en 2008. Sí, vaya y lío estudiada. teníamos con eso. Bueno, pues Claro. hay una tesis doctoral aplicada a las comarcas y a las provincias en Aragón. La subvención que hace en la provincia de Teruel sí. del estado de bienestar autonómico descentralizado es el 69% y en Aragón el 110%. Cuando tenemos escuelas con 4 niños o menos, O menos. escuelas infantiles, que es una muy buena medida, con un niño o 2, cuando tenemos un médico y una enfermera con muchas menos cartillas. Es que eso ya es, o sea, Claro. es que el victimismo, hay quien decía que el siglo XX era de los héroes y el Sí. XXI de las víctimas. Sí. Y es que todos queremos ser víctimas, como se dice, el que no llora no mama, ¿no? Y está bien reivindicar si tú luego lideras tu propia, Ujú, eso es. no sé cómo decir, mejora, ¿no? Pero estar siempre que me lo resuelvan, Ya. lo resuelvan. Y, Sí. y yo creo que la España, que se llaman ellos vaciada, peca un poco de eso, De o víctimas. bastante. Marisa. Pero estamos hablando, ¿no? Lo que estábamos hablando antes en el punto anterior es lo mismo, es la falta de Sí. responsabilidad Sí, de sí. asumir que tú sí. tienes que tomar tus decisiones. Con muy Mira, poquito dinero puedes hacer muchas cosas. me en encanta un este pueblo, debate, y porque- las hacen de claro. asociaciones culturales, Claro. de ayuda vecinal. Lo que pasa, hay una economista, ahora es economista, antes era economista masculino, David McCloskey, que dice, la gente prefiere la comodidad a la libertad. Él es liberal salvaje. Y yo creo que eso desde hace mucho. Nos quedan 2 minutos. No vamos a pasar al siguiente tema, pero sí, vamos a terminar con que hoy el mundo, ya he visto los titulares, está en vilo ante el anuncio que va a hacer Trump. No os pido que seáis pitonisos, pero No, hoy, imposible. cuando cierre la bolsa de Nueva York, va a anunciar al mundo, ya verás lo que pasa mañana en las bolsas, de los aranceles, dónde, a qué países y a qué sectores. yo Y estoy sí, segura, completamente Sí. segura de que alguna pedrea como mínimo nos toca nos tocará pedrea, ¿no? con el cariño que, Y la Unión que nos Europea tienen. ya ha dicho que vamos a responder. A la Unión Guerra Europea, comercial, ¿no? a la Unión Europea le tienen cariño, pero a España le tiene un cariño especial. Especial, ¿no? Sí, hace poquito recibió a prácticamente todos los embajadores en, Sí. en Washington y se le olvidó invitar al español Se le por olvidó. casualidad. Sí. ¿Guerra comercial la vemos? Bueno, sí, y desgraciadamente es que puede que traigas puestos de trabajo a tu lugar, pero la inflación va a ser alta. Y eso sería la foto estática. Si le metemos un poquito de cine, es que la innovación sobre todo y la competencia, igual que te gusta en todo, en el deporte, en la enseñanza, se va a perder. Y yo creo que va a ser a medio plazo lo peor. La innovación, la creatividad a cambio de una protección. Proteccionismo desaforado, que yo creo que el próximo día ya podemos hablar de qué medidas. A ver con qué nos sorprende. A ver con Puede qué nos ser cualquier sorprende. cosa. Yo siempre digo lo mismo, a ver qué ha desayunado hoy este hombre y cómo se ha levantado, se ha desayunado tigre, se ha desayunado lo que sea, y a ver lo que nos cuentan. No tenemos tiempo hoy para más. Marisa Rada, Luis Antonio Sáez, muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Se quedan con la mejor programación.